La última semana de la vida terrenal de Jesús se desarrolló, amigos, en la ciudad de Jerusalén. La verdad es que fueron eventos tumultuosos. La entrada triunfal, el llanto de Jesús sobre la ciudad indiferente. También tenemos el momento de la purificación del templo, la conspiración que se formó contra Cristo, el momento de la última cena, pero también la agonía del Getsemaní, la burla del juicio, la crucifixión y finalmente la resurrección. La verdad es que nunca ha habido una ciudad, ni la habrá, que haya tenido una progresión de acontecimientos tan importantes para la historia. Debemos decir que Jesús había ido varias veces en su vida a la ciudad de Jerusalén. De hecho, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran los momentos en que Jesús como adulto viajó a Jerusalén, mayormente centrando su atención en la semana de la Pasión. Sin embargo, hubieron otros momentos que también los evangelios registran, como por ejemplo a Jesús como bebé en el templo cuando fue presentado. Está la memorable conversación que él tuvo en el templo allí en Jerusalén cuando tenía 12 años. Está el momento cuando el tentador lo lleva a la parte más alta del templo para tentarle. Y podrían ser otros momentos más que pudiéramos destacar en este instante. Sin embargo, la última semana del ministerio de Jesús aquí en la tierra fue motivo de especial atención por parte de todos los escritores de los evangelios. Así estamos dando inicio al programa Lecciones de la Biblia. Gracias porque podemos contar con tu compañía. Te damos la bienvenida y esperamos que este programa sea de gran beneficio para la vida de todos nosotros. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lucas capítulo 19, versículo 41. Muy apreciados amigos televidentes, ya estamos nuevamente preparados junto a cada uno de ustedes para estudiar la palabra de nuestro Dios en Lecciones de la Biblia. Y como siempre, y esta no es la ocasión, para que no sea así, es un privilegio tener con nosotros a un invitado. Pastor Daniel San Juan Murillo, pastor de la Iglesia Adventista, nos acompaña. Bienvenido, pastor. Estamos ya atentos para que podamos entrar ya en la temática de hoy. Muchas gracias, Juvenal. Es un privilegio para mí acompañarle aquí en Lecciones de la Biblia para estudiar esta lección extraordinaria de esta semana. Y también es un privilegio poder acompañar a los televidentes y agradecerles su compañía a nosotros, y nos hace la vida más amena a nuestros televidentes. Exactamente, y la razón de ser, por supuesto, son ustedes, amigos, para que podamos conversar acerca de un tema vital que encontramos en el Evangelio según San Lucas. Pero antes vamos a invitarles para que juntos podamos invocar la presencia del Altísimo. Le vamos a pedir al pastor Daniel que tenga la bondad de guiarnos en oración, y de esta forma vamos a iniciar el estudio bajo la inspiración precisa del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, vamos a hablar con Dios, porque la oración es abrir el corazón a Dios como un amigo. Querido Padre, gracias te damos por lo bueno que tú has sido con nosotros. Entendemos, bendito Padre, que abrir tu palabra es un inmenso privilegio, porque a través de ella, Señor, podemos descubrir verdades para nuestra vida, para nuestra salvación y nuestro bienestar. Por eso te invitamos, para que a través de tu Espíritu Santo nos enseñes y nos ayudes a tomar decisiones rotundas, determinantes para nuestra salvación. Te invitamos, Padre, ahora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amigos, dentro del contexto de la temática que hemos venido desarrollando semana a semana, hoy día nos corresponde analizar algo muy particular, pastor, porque, bueno, dentro de la vida y ministerio de Jesús,
Sabemos que aparecen varias ciudades mencionadas, partiendo por Belén, la ciudad donde nació. Él nació exactamente, varias ciudades de Galilea, Nazaret, la ciudad donde se crió, se desarrolló. De donde era, sí. De donde era finalmente. Y por supuesto ciudades tan importantes como Samaria, Judea, Perea y otras más. Sin embargo, de todas estas ciudades, la que finalmente más destaca realmente la Biblia y los evangelios en particular es precisamente la ciudad de Jerusalén. Una ciudad que no pasa indiferente para nadie. ¿Cuál es el motivo por el cual es tan importante dentro y especialmente de la última semana dramática del ministerio de Jesús? ¿Por qué es tan importante Jerusalén y por qué se desarrollan estos hechos fundamentalmente en esta ciudad? Bueno, tenemos que ver que Jerusalén era la capital del imperio. Estamos hablando nosotros que en Jerusalén era donde estaba presente el templo, que era el sinónimo de la grandeza espiritual, era el sinónimo de salvación, era el ícono representativo del poderío del pueblo de Israel. Por lo tanto, siendo Jerusalén una ciudad importante no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, era obvio que por profecía Cristo Jesús tuviese que vivir los últimos momentos de su ministerio y los eventos específicamente los más cruciales, como su pasión, como su muerte, en esta ciudad donde Él sube precisamente durante los últimos días para experimentar este tipo de experiencias fuertes. Ahora, nosotros también entendemos que Jerusalén tenía el poderío político, el poderío representado en diferentes áreas. Entonces, es importante en el ministerio de Cristo precisamente por los eventos que suceden durante la etapa final del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Y desde esa perspectiva vamos a ver durante este estudio algunos elementos o algunos eventos importantes que sucedieron allí durante su estadía en Jerusalén. Perfecto. Ahora, antes de ir ya directamente a identificar estos eventos, muchos de ellos tremendamente relevantes, por qué no decirlo todos en realidad, tal vez destacar que era una ciudad bien cosmopolita, la ciudad de Jerusalén. Llegaba gente de muchos lugares, la densidad poblacional era bastante alta en relación a las demás ciudades y todo lo que tenía que suceder en ese momento debía trascender también hacia el resto del mundo conocido de la época. Por supuesto, lo que pasa hoy en día, o sea, nosotros hoy día aquí estamos en Santiago, muchas de las cosas que suceden en el resto del país tienen origen aquí en la capital, como sucede en cualquier país, allí en Ecuador, en Colombia, Brasil, los diferentes países. La capital representa ese poderío, ese lugar donde se concentran las mayores influencias y de donde se ejerce una influencia en el pensamiento y en el estilo de vida del resto de ciudades. Por lo tanto, cuando se quiere tener influencia en alguna parte del país, la gran capital es el espacio apropiado para hacerlo. Por lo tanto, no podía ser diferente para Jerusalén, no podría ser diferente. Los grandes eventos estaban allí, las grandes instituciones estaban allí, el gran templo estaba allí, las grandes autoridades estaban allí presentes. Y Jesús tenía que estar presente allí también, por profecía. Muy bien. Ahora, es importante tal vez destacar un hecho significativo a mi juicio, de que cuando Jesús, ¿cierto?, desarrolla esta parte final de su ministerio, todo comienza, en base a las expectativas me refiero, correcto, bastante bien. Correcto. Jesús entra de manera triunfal a Jerusalén y todo el mundo ya prácticamente daba por hecho que él iba a ser el rey. Digamos, el rey, iba a ser instaurado como el rey de Israel, el rey tan esperado por tantos siglos y por tanto tiempo. Claro. Las expectativas se estaban cumpliendo plenamente, por lo tanto, como decimos habitualmente, ya se estaban frotando las manos respecto de que iban a vencer esa opresión tan dura del yugo romano. Sus seguidores, los mismos discípulos, que todavía a estas alturas de su discipulado, ¿no? Estaba empezando ese discipulado para ellos. Mentalmente no tenían definido todavía el tipo de reino que Jesús iba a establecer.
Ellos estaban cegados todavía con la cultura, estaban cegados con sus costumbres, con sus hábitos, con sus anhelos y sus sueños. Y sus grandes expectativas estaban colocadas en que Cristo Jesús, en el fondo, iba a ser ese poder que iba a librarlos del yugo romano. Yo creo que para muchos de ellos, y no es especulación, porque en alguna parte de la historia nosotros observamos a los discípulos disputando un lugar, y la mamá de uno de ellos también interviene en favor de Cristo Jesús, aprovechando la influencia que tenía sobre Jesús para pedirle que uno de sus hijos estuviese sentado al lado de Cristo Jesús. O sea, todavía ellos tenían la expectativa de que el reino de Cristo Jesús era un reino con características terrenales, políticas, y como venían con esa figura, ¿no? El hijo de David, el retoño de David, ellos tenían esa expectativa, pero no habían entendido todavía, no habían observado, no habían contemplado que en más de una oportunidad Cristo Jesús le estaba hablando de aspectos espirituales, de un reino espiritual. Entonces, llega la entrada triunfal. Yo me imagino que para ellos debió haber sido una frustración muy grande. Las entradas triunfales eran las culturas, era la forma como se celebraba la llegada de un gran señor, de un emperador, la posesión, el cortejo de bienvenida de una autoridad suprema. Después de haber derrotado a un enemigo, tal vez. Claro, después venían de la guerra y ahí entraban, ¿no? Con palmas, era la forma como se reconocía su señoría y su autoridad. Sin embargo, en el libro de Zacarías, en el capítulo 9 de Zacarías, yo quisiera que usted me acompañe allí, Zacarías capítulo 9, el versículo 9, se había anticipado de qué manera Cristo Jesús llegaría a Jerusalén. Zacarías capítulo 9, versículo 9, el profeta anticipó. Dice el versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey vendrá a ti, o sea, reconoce, mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué contraste, ¿no? Un rey montado en un asno. Un rey recibiendo honores, pero al mismo tiempo con una pobreza, vamos a llamarlo así, una pobreza absoluta. Estamos hablando de un reino pobre, en el fondo es así. Nace en un pesebre prestado, entra en un pollino y más adelante lo vemos participando en una santa cena en un aposento prestado. No tenía nada este reino. Y en otros textos la Biblia dice que cuando un discípulo se ofreció para seguir a Jesús, y algunos estudiosos dicen que se trataba de Judas, llegó buscando beneficios temporales. Judas, cuando llegó donde Cristo. Y Jesús le da una respuesta fría y le dice, mira, las zorras tienen su nido en esta tierra y todo esto, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, le estaba diciendo al corazón de este hombre, no busques comodidades conmigo, no busques cosas materiales conmigo, porque en mi reino ese tipo de riquezas no lo hay. Hay otro tipo de riquezas. Jesús llora ahí en la ciudad de Jerusalén. No es común realmente encontrar textos que revelen el grado de amargura, de tristeza, de pesar por parte de Jesús al punto de derramar lágrimas, pero en ese momento sí lo hace al ver la indiferencia del pueblo. ¿Estaban estas lágrimas también siendo motivo o razón de ser por causa de las falsas expectativas que tenía el pueblo al no entender realmente la naturaleza del reino que Dios y Cristo en este caso estaba instaurando? Por supuesto que hay una manifestación de tristeza en el corazón de Cristo Jesús. Hay una manifestación de dolor, de frustración, si podemos decir así, en el corazón de Cristo Jesús. Yo creo aquí, Juvenal, en el texto de Lucas, particularmente para los amigos que nos siguen, en Lucas capítulo 19, el versículo 41. Acompáñame allí tú donde estás, Lucas capítulo 19, versículo 41. El versículo donde Jesús textualmente dice así, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierta tus ojos.
a tus ojos. Y luego dice el 43, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán cerca, te sitiarán, y comienza a profetizar la destrucción de Jerusalén. Jesús llora porque Cristo es Jesús. En ese momento ve lo que viene por delante para la ciudad. Solo destrucción, el cumplimiento profético que se dio después, algunos años después, cuando Jerusalén es llevada por Tito, es destruida totalmente. Ahora, lo interesante aquí es lo siguiente, Juvenal. Cristo Jesús llora al ver que su propio pueblo no había entendido, no había aceptado aquel que había venido a liberarlos, que había venido a ofrecerles un gobierno o un reino de salvación. A los suyos vino, dice la Biblia, y los suyos no le recibieron. Así que debe haber una frustración profunda en el corazón de Cristo Jesús. Ese dolor, perdón que le interrumpa, ese llanto también es un reflejo de la condición espiritual de su pueblo al final de los tiempos, y cómo muchos tampoco entenderían cuál es la naturaleza de su reino. Por supuesto, hay una parábola, hay un episodio en la vida de Jesús, cuando Jesús va con los discípulos y encuentran una higuera frondosa y van a ella, llena de hojas hermosas, muy frondosas, llamativas, van a ella y no encuentra absolutamente fruto, y Jesús la maldice. Ese acto tiene un impacto significativo en el futuro del pueblo y específicamente de la ciudad, porque este pueblo y esta ciudad, particularmente el templo de Jerusalén, la gloria religiosa, habían desvirtuado el camino, habían pasado por alto cuáles eran los elementos fundamentales de la salvación, habían colocado cargas adicionales y habían perdido de vista al Salvador del mundo, aquel a quien apuntaban las profecías. Y ahora que el Mesías está presente, ahora que el Salvador está presente, ahora que el Hijo de Dios está presente, sus ojos no ven al Salvador del mundo, no lo ven. Juvenal, a los seres humanos nos puede pasar lo mismo, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos tener nuestra vista enfocada en otras cosas distinto a lo que Dios nos quiere mostrar y nos quiere dar. Yo me pregunto, Dios también debe sentirse frustrado en algún momento por nosotros. Dios en algún momento tiene que sentirse frustrado, quizás por la misma iglesia. En algún momento nosotros podemos llenarnos de formas, de programas, de cosas, de cualquier cantidad de asuntos, pero perder de vista a aquel que te mira, aquel que te llama, aquel que te espera. Y esas grandes y falsas expectativas, esperando lo que no viene por parte de Dios, hace que perdamos de vista el plan de Dios para nuestras vidas muchas veces. Yo puedo estar esperando otras cosas, yo puedo estar añorando otras cosas, pero no exactamente lo que Dios tiene para mi vida. Esa frustración la tomo como una lección de lo que pasó allí cuando Jesús lloraba por Jerusalén. Se venía una destrucción inminente y yo me pregunto, ¿y qué pasó con los profetas que mandé? ¿Qué pasó con el tiempo de misericordia que les di? ¿Ah? Ese tiempo de gracia que les di. ¿Por qué tienen que destruir? ¿Por qué tienen que morir? Si no era el plan de Dios. Para meditar. Bueno, uno de los hechos importantísimos que ocurre después precisamente de la entrada de Jesús a Jerusalén y de su posterior llanto por la indiferencia de su pueblo, una de las primeras tareas que él realiza es la purificación del templo, ¿no? Llama la atención que la purificación del templo haya sido realizado especialmente pensando que ya habían ritos que no iban a tener ninguna vigencia. Okay. Y de hecho, tal como usted lo acaba de mencionar, el templo iba a ser completamente destruido dentro de algunos años más. Correcto. Pero Jesús le da una importancia vital. Hay cosas fundamentales que me gustaría que pudiéramos destacar junto a nuestros amigos, pero ¿qué le parece si vamos a una breve pausa en este instante? Amigos, vamos a darnos un respiro. Les invito para que puedan permanecer en nuestra sintonía. Vamos a una breve pausa y ya regresamos para que podamos analizar y ver qué fue lo que sucedió allí en el templo, qué hizo que efectivamente Jesús quisiese purificarlo y qué razones también hay para que nosotros podamos tener un respeto profundo por las cosas sagradas. Y después de esta breve pausa estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amigos, en Lecciones
de la Biblia. Y como siempre acostumbramos, pastor, en este espacio, siempre nos gusta salir un poquito a la calle, conversar con las personas, evaluar un poquito qué es lo que piensan frente a una determinada pregunta. Como estamos hablando de una ciudad tan importante como la ciudad de Jerusalén, obviamente dentro del contexto del tiempo bíblico, también lo llevamos a lo que sucede en las grandes capitales del mundo. Bueno, usted mencionó hace un rato atrás a Santiago de Chile. Como un ejemplo. Un ejemplo. Salimos a preguntarle a la gente qué es lo que piensan de una ciudad como esta y especialmente qué es lo que no les agrada, qué es lo que les incomoda. Okay. Bueno, nos dieron algunas respuestas que nos parece interesante de mencionar y después de esto vamos a sacar algunas conclusiones. Ay, que tiene mal la gente de Santiago, que es muy... nunca tiene tiempo, siempre anda apurada, y el tema de la plata. El estrés, el tipo de vida que lleva, a lo mejor eso mismo, que lo lleva a un estrés y no aprecian a lo mejor el entorno donde viven, o no los deja eso apreciar el entorno. Como igual, no sé, acá mismo es bonito, pero nadie se da cuenta de... Todos andan como preocupados de sus cosas. Y la gente que anda muy alterada necesita más relajación, meditación, no sé, yoga. Son muy egoístas. Que anda demasiado acelerada, que nadie se mira, también, pucha, andan todos pendientes de su teléfono y no es como antiguamente que uno prefiere estar metido en un chat o algo así que en vez de darle el asiento a una persona mayor o algo así. No es que la gente tiene algo malo, como que la humanidad tiene de malo, en el fondo es lo mismo que preguntar eso, es muy abierta. ¿Pero qué cosa? No es que la gente tiene algo de malo en Santiago, creo que Santiago tiene mucha gente, ese es el tema, y tiene demasiada gente que hace que estén agrupados y que la ciudad está muy contaminada y cosas así, okay, pero gracias. La gente nada. Bueno, ahí teníamos las respuestas variadas de nuestros amigos. Lamentablemente no queda muy bien parado una capital como esta, ¿no? Pero, o no debimos haber hecho la pregunta. O tal vez no deberíamos haber hecho la pregunta, no lo sé. Pero ¿qué piensa usted al respecto, pastor? Porque me gustó mucho lo que dijo la última persona en relación de que a lo mejor el problema no es tanto el qué hacer o cómo se desenvuelve una persona en una ciudad grande, sino más bien que a veces los espacios son limitados. Sabemos que el parque automotriz, por ejemplo, está cada vez más ya, digamos, reducido, sobresaturado. Claro, y se reducen los espacios. Y eso limita también la capacidad de aguante, la paciencia. ¿Cómo cree usted que podemos nosotros vivir en ciudades grandes, pero manteniendo el espíritu, como decíamos anteriormente en otra de las lecciones, del reino de los cielos? Es interesante, ¿no? Ante todo hay que mirar lo siguiente, que Cristo Jesús toma en cuenta las grandes ciudades para realizar su ministerio. Y eso nos muestra a nosotros que todas las grandes ciudades, como Santiago, como Sao Paulo, como La Paz, todas las grandes ciudades están en el ojo y en el corazón de Dios. Eso es un tema interesante, ¿no? La importancia de desarrollar ministerios en las grandes ciudades, porque Cristo Jesús dio el ejemplo. Ahora, había un joven que decía, referente a la pregunta, cada quien anda viendo sus propias cosas. Cada quien anda mirando lo suyo, ¿no? La vida se vuelve egoísta en la ciudad, la vida se vuelve un poco más egoísta, más egocéntrica, por tantos factores que hay en la ciudad que agreden, como lo que usted mencionaba hace un instante, el estrés, contaminación y pare de contar, la vida agitada por el trabajo. El ser humano va buscando cada vez más una forma de autogratificarse. Por eso hay esa mirada egoísta. Y yo podría pensar que quizás algo pasaba en la época de Cristo Jesús en Jerusalén. Los principales, los sacerdotes, los encargados del oficio, estaban tan ocupados en su tarea, estaban tan ensimismados en su tarea sacerdotal, en los sacrificios, en las ventas, en atender el tema de los impuestos, en sus relaciones con Roma, que Cristo Jesús estaba presente y no se dieron cuenta. Verdadera tragedia, ¿no? Imagínate.
están sacrificando el cordero, pero habían perdido de vista que ese sacrificio que hacían el cordero en el templo era una mirada futura hacia la verdadera ofrenda que era Cristo Jesús. Y yo me imagino que ya los sacrificios en el templo habían perdido ese ritual, esa santidad, ese sentido sublime. Porque imagínate, tanta gente en la capital, cuántos sacrificios tenían que estar haciendo al día, cuántos turnos, el trabajo, cuántos sacerdotes, así que me imagino que esto se convirtió en un tema de trabajo para ellos. Una locura. Y ahí viene otra señora con otro cordero, y viene otro señor con este cordero, pero dile que van a hacer las 6, que nos vamos rápido. Y los vendedores en la puerta, y el que cobraba los impuestos, y todo este mundo de cosas habían ido restando el valor a las cosas del reino espiritual para el cual habían sido colocadas. Por esta razón Cristo Jesús llega después que entra a la ciudad y llega al templo. Entra al templo. Y aquí hay una voy a llamarlo así, hay como un tipo de pugna, ¿no? Porque para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, el templo era su máxima autoridad. Cristo Jesús entra. El que entra en un asno, haciendo llamados de grandeza, entra al templo y comienza a purificar. Yo creo que ahí hay un llamado de autoridad. Cristo Jesús está demostrando su autoridad y demostrando que Él era el verdadero Mesías. Y lo hace en el templo precisamente porque Él cree que ese es el lugar de Dios, a pesar de todo. Que es el lugar de salvación y que quizás habían fracasado en algún momento en ser un canal transparente y claro de salvación para la gente. Así que no me extraña que Cristo Jesús haya entrado al templo, porque entre otras cosas, en el reino, Él era el Señor. Ahora, pastor, llama la atención, y algo mencionábamos en el bloque anterior, de que Jesús estaba pronto a morir. Todos los servicios también estaban prontos, varios de ellos a quedar absolutamente ya nulos. Correcto, con su muerte. Con su muerte. Ahí iba a desaparecer. No iban a tener mayor sentido. Claro, los sacrificios, estos sacrificios del Cordero iban a desaparecer. Exactamente. Por lo tanto, tal vez, mirándolo de la perspectiva muy secular, por supuesto, no era mejor haber dejado todo tal como está, si al final esto iba a morir por su propio peso, como decimos habitualmente. ¿Por qué Jesús hace énfasis en marcar una situación puntual que tiene que ver con la santidad de un determinado lugar? ¿Hay una enseñanza también para nosotros respecto de que hay lugares que son más especiales que otros? Por supuesto, para Cristo Jesús esa era la casa de Dios todavía. Era la casa de Dios, era el lugar donde Dios había dispensado su gracia, su misericordia. A través del sacrificio que se desarrollaba en ese lugar, el hombre adquiría perdón, reconciliación con Dios. Entonces no es de extrañarse por este motivo. Ahora nosotros hoy día podemos tomar con mucha liviandad el valor de las cosas espirituales, el templo de Dios, la iglesia, la casa de Dios. Y desde ese punto de vista perder el significado real de las cosas espirituales también. Nos puede pasar lo mismo hoy día, Juvenal, nos puede pasar lo mismo. También nos puede pasar el peligro de llevar esto también al extremo, como le pasó también a ellos, que en su momento y en su oportunidad idolatraban tanto sus propios rituales que esto no les permitió ver su significado real. Por supuesto, ya hemos hecho mención a esto varias veces. Con respecto a cuando se pierde de vista el objetivo y la visión central. Ahora, hubieron otros elementos durante esta semana, Juvenal, al que me gustaría que conversáramos un poquito. Ya hicimos referencia a la purificación del templo. ¿Por qué no hacemos un poquito referencia a esta parábola de Jesús en el libro de Lucas, el capítulo 20? Allí hay una parábola que me gustaría que nuestros televidentes y que nos acompañan puedan acompañarnos, puedan buscar en la Biblia. Allí en Lucas, a partir del capítulo 20, después que Jesús muestra su autoridad y su poder en el templo, ¿no? Aunque había entrado en su asno, pero la autoridad de él era la autoridad divina, comenzó a contar una parábola en el versículo 9. Dice, un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña, pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Envió a un mensajero, ¿cierto? El versículo 11, volvió a enviar a otro siervo, pero ellos a este también golpearon, insultaron, enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, pero ellos también a este echaron fuera, y dice la Biblia, herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado,
Quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto, pero los labradores al verlo discutían entre sí diciendo, este es el verdadero, venid, matémoslo, para que la heredad sea nuestra. Y dice la Biblia que lo mataron. Esta es una parábola de Cristo Jesús. ¿Qué estaba Jesús tratando de enseñarle a los discípulos y a los que observaban a través de esta parábola? Estaba exactamente describiendo lo que el pueblo judío, lo que Jerusalén, lo que los dirigentes religiosos iban a hacer con Cristo Jesús. Estaba describiendo lo que habían hecho con los profetas. Estaba describiendo lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Iba a morir Cristo Jesús en Jerusalén. Declara su muerte allí en ese lugar. Y algunos discípulos ni siquiera alcanzaban a despertar y a darse cuenta que era lo que Jesús quería decirles. Me llama la atención poderosamente, pastor, que frente a un hecho tan relevante, los discípulos, como ya mencionábamos, no estaban tan conscientes de lo que estaba efectivamente ocurriendo. ¿Correcto? Ahora, esto tiene también relación con el hecho de que muchas veces ellos perdieron el concepto no solamente de un reino terrenal que esperaban, sino que el reino espiritual que se anidaba en sus corazones no fue comprendido tan cabalmente, y eso se evidencia sobre todo en las disputas finales que ellos tuvieron. Por supuesto, por supuesto. Fíjate que en la Santa Cena Cristo Jesús primero le lava los pies. Primero viene el lavamiento de los pies para enseñarle humildad. Y enfatiza eso, ¿no? El más grande de ustedes será el que sea capaz, por decirlo así, de tomar la toalla y servirle y lavarle los pies a sus discípulos. Jesús comienza a enseñarles de la verdadera grandeza, porque en su corazón todavía no estaba sembrado el principio de la verdadera grandeza. Jesús comienza en cada etapa que Jesús tiene con ellos, y aquí mismo en Jerusalén, cuando va a instaurar la Santa Cena, nosotros vemos que Jesús está haciendo énfasis en eso, en dónde está la verdadera grandeza. Entonces, en estas experiencias vividas aquí en la Santa Cena particularmente, ellos iban a descubrir varias cosas importantes. Número uno, con el lavamiento de los pies, la necesidad de ser humilde, porque era un valor del reino. Y les dice, ustedes hagan lo que yo he hecho. Un mandato, hagan lo que yo he hecho. Pero más adelante nosotros encontramos que cuando se instaura la Santa Cena, Cristo Jesús la presenta como un recordatorio de la verdadera liberación. Porque eso es lo que significa la Santa Cena. La Pascua. ¿Estaban celebrando qué cosa? ¿La liberación de dónde? De Egipto. De Egipto. Estaban celebrando la liberación de Egipto. Esa liberación de la esclavitud, del yugo egipcio. En la vida práctica, hoy día, nosotros cada vez que practicamos la Santa Cena, que disfrutamos y participamos de los ritos, nosotros celebramos el día que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. ¿Por qué? Porque su sangre, porque su muerte en la cruz del Calvario estaba siendo simbolizada por aquella sangre que se derramó cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Te acuerdas? Que el pueblo de Egipto no dejaba salir a Israel, y Dios mandó varias plagas, y una de ellas fue la muerte de los primogénitos. Y esa noche, en la madrugada, iba a pasar un ángel que iba a destruir, iba a quitarle la vida al primogénito de los egipcios. Mas no iba a ser así en el pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel Dios les ordenó, les dijo, ustedes tomen a un cordero, el papá tome el cordero, sacrifíquenlo, y con la sangre pinten los dinteles. Entonces el ángel, cuando venía a quitarle la vida a los hijos, a los primogénitos de los egipcios, iba a llegar a la casa del israelita, iba a ver la sangre sobre la puerta. Eso significa que en esa casa había muerto un cordero. Gracias a la muerte de ese cordero, el primogénito de la casa del israelita no moría. Por lo tanto, el más agradecido, el más feliz de que el cordero hubiese muerto, era el hijo primogénito. Porque esa muerte del cordero representaba que él iba a seguir viviendo. Ahora, por eso se llama así, la Pascua, la Peshá, porque Dios pasaba por alto esa casa. Cuando nosotros hoy celebramos la Santa Cena, estamos recordando el día que Cristo Jesús, como el Cordero Perfecto, murió en nuestro lugar, para pasar por alto nuestros pecados, para pasar por alto nuestra condenación final y darnos una reconciliación con Dios. Y eso es lo que anuncia la Santa Cena, un recordatorio de la verdadera liberación ofrecida
por Dios. Y hay una expresión que se utiliza cuando se instaura la Santa Cena, allí que lo menciona Pablo, dice, la noche que fue entregado, porque la noche que fue entregado el Señor Jesucristo habla de la Santa Cena. Y posteriormente dice que esto, cuando lo hacemos, anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Por lo tanto, la Santa Cena tiene esa aplicación. Pasado, recuerda la liberación, la muerte de Cristo. Presente, la comunión en la iglesia, porque en el presente nos preparamos para el futuro. Y también anunciamos la venida de Cristo Jesús. Pasado, presente, futuro. O sea, no puede ser realmente más importante una ceremonia como esta por su trascendencia, por su significado y también por la experiencia que adquirimos con nuestro Dios cuando la vivimos de una manera sincera y genuina. Amigos, vamos a hacer una nueva pausa. Les invitamos para que permanezcan ahí en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo. Ya regresamos junto a ustedes prontamente para que vayamos a la parte final y también a conclusiones que son fundamentales de nuestra temática de hoy. Queridos amigos televidentes, ya estamos de vuelta junto a cada uno de ustedes. Estamos en el programa Lecciones de la Biblia. Estamos llegando ya a la parte final, una serie de conclusiones importantes queremos obtener junto a cada uno de ustedes, especialmente esta temática tan importante, pastor, esta última semana del ministerio terrenal de Jesús allí en la ciudad de Jerusalén. Hemos visto la implicancia de por qué fue allí en esa ciudad, cómo trasciende eso hasta nuestros días. Pero antes de que podamos sacar estas conclusiones junto a ustedes, queremos mostrarles este material, esta guía de estudio llamado La Biblia Habla, que muchos ya tienen en su poder porque lo han solicitado directamente al teléfono que aparece allí en pantalla o también han escrito a nuestro correo electrónico. Así que si aún, amigo, amiga, no has pedido este material, te invitamos a que lo hagas prontamente. Es un material completamente gratuito con temas tremendamente importantes. Por ejemplo, abro acá en el capítulo 12, el juicio ha llegado. ¿Cuál realmente es el concepto verdadero del juicio desde el punto de vista bíblico? 1000 años en la tierra y en el cielo, el glorioso regreso de Jesucristo. Bueno, temas que les invitamos para que ustedes puedan analizar junto a nosotros, pero para eso pueden contar directamente con este material que les invitamos para que lo soliciten prontamente y se lo hacemos llegar en forma gratuita, como ya lo mencionamos. Pastor, indudablemente que dentro de los hechos ocurridos en esta última semana, ya hemos resaltado varios, está la Cena del Señor o la Santa Cena, un momento crucial. Hemos mencionado que Jesús ingresó allí a la ciudad de Jerusalén en un pollino, también en una manifestación de humildad y de sencillez. Pero hubieron actos aquí en esta última cena que marcaron no solamente la mente de los discípulos, sino que de toda la historia del cristianismo hasta nuestros días. ¿Por qué es tan importante la Santa Cena? Y por qué es importante también mencionar qué es lo que significa para nosotros hoy dentro de nuestra realidad espiritual. Jesús en algún momento hizo referencia a los discípulos, como decíamos en el segmento anterior, que el participar de la Santa Cena, del rito de la Santa Cena, era conmemorar, era recordar, era revalidar mi fe en los emblemas que apuntaban al sacrificio de Cristo Jesús. Permíteme hacer aquí una acotación importante. Sí, ¿cómo no? Hay dos pensamientos que no quisiera pasar por alto. El primero de ellos, Jesús entra a Jerusalén estableciendo su reino, pero un reino pobre, decíamos, un reino humilde, porque es una característica de su reino, contrastaba con los reinos de este mundo, porque lo que Jesús ofrece no es lo que ofrecen los reinos de este mundo, porque es un reino distinto, y Él lo dijo, mi reino no es de este mundo. No es terrenal. No es terrenal, por lo tanto, Cristo Jesús entra a Jerusalén con características de humildad, montado sobre un pollino, sin la gloria de los grandes reyes de la tierra, humildad. Y previo a su muerte, las horas previas a su muerte, está enseñándole a los discípulos la Santa Cena, pero previo les enseña el rito de la humildad.
El lavamiento de los pies. Lavamiento de los pies, el lavamiento de los pies. Un valor determinante en el reino de Dios es la humildad. Interesante. Un valor importante en el reino de Dios es la humildad. Y yo no quisiera mencionar, pero tú puedes darte cuenta que hoy día se desarrollan, o no, la palabra correcta es, el hombre busca autoexaltación dentro del cristianismo. Cristo Jesús rechazó eso. Cristo Jesús nos vino a dar un ejemplo de humildad, porque era una de las características de los que hacen parte de su reino. Número uno, Él esperaba que sus discípulos aprendieran eso, vivieran, manifestaran. ¿Ok? ¿Está claro esto? Cuando Pablo habla de las características del ministerio de Cristo, él hace alusión a este acto de humildad. Y voy a leer algún texto aquí para profundizar esta verdad. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, él dice: haya pues en vosotros, versículo 5, primero recomienda que no haya en los seres, en sus hijos, en sus discípulos, exaltación. Y dice la importancia, yo creo que esto es como una norma de madurez para un creyente, para un cristiano: buscar el bienestar del otro, buscar el beneficio del otro. Nada hagas por rivalidad, antes todo con humildad, dice, estimando a los demás como superiores. No busque vuestro propio provecho, sino busque el provecho de los demás. Y luego dice, tomando por ejemplo, dice: tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. De toda forma, se despojó, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y dice, más aún, hallándose en condición de hombre, no siendo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tal motivo Dios lo exalta. ¿Ok? Eso es lo que Jesús quería enseñarle a los discípulos. Ustedes deben entender que el más grande aquí es el que sirve. El cristianismo, tu vida práctica tiene que ser una vida de servicio. Si no estás habilitado para servir, entonces tienes que aprender, porque la humildad es uno de los principios del reino. Primera lección que quería destacar. Segunda lección, cuando Cristo Jesús establece, después del lavamiento de los pies, la Santa Cena, Él dice: comed, bebed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. No hay un valor en el pan, no hay un valor en el vino, más allá del acto de fe que yo tenga en los méritos a los cuales ellos apuntan. O sea, en el fondo es un símbolo. El pan y el vino aquí es un símbolo. Por lo tanto, usted no crea que al comer el pan o al comer el vino usted está comiendo el cuerpo de Cristo, porque tendríamos que aceptar que estamos matando nuevamente a Cristo. Y que por lo tanto su sacrificio no fue suficiente. Y que correcto, que no es suficiente el sacrificio. No hay. Jesús ejemplificó la Santa Cena, el vino y el pan. Lo ejemplificó para recordar que el pan sin levadura era un símbolo del cuerpo de Cristo sin pecado. Cristo, su cuerpo fue sacrificado, pero sin pecado, dice la Biblia. Ese pan sin levadura, porque la levadura significa el pecado. Ese pan sin levadura representa el cuerpo de Cristo. Cuando yo como ese pan, me dice lo siguiente, y tomo ese vino, me dice: así como el alimento no puede producir fruto en su vida si usted no lo come, la experiencia cristiana no será importante y determinante en nuestras vidas si yo no me integro con Cristo Jesús. En otras palabras, permíteme utilizar esta expresión jovenal: yo tengo que hacer el evangelio carne en mi vida. Tengo que interiorizar la palabra en mi vida. De nada sirve todo lo que usted escucha, lo que va en una iglesia, lo que usted lee, no le sirve de nada si usted no lo hace carne, si no lo integra a su vida. Dios no te bendice por oír la palabra. Dios no te bendice por leer la palabra. La palabra de Dios dice en Santiago que Dios bendice a los hacedores de la palabra. Por lo tanto, yo tengo que integrar a mi vida la palabra. Puntualmente, vuelvo atrás, el acto de participar de la Santa Cena, de participar del pan, me dice a mí que yo estoy interiorizando
la muerte de Cristo, su sacrificio, lo estoy haciendo mío, lo estoy aplicando a mi vida y yo estoy aceptando su sacrificio como los que hacen posible mi reconciliación con Dios. Importante, ¿no? Muy importante eso. Pastor, dentro del contexto de lo que es este rito tan fundamental, bueno, usted ya aclaró que no estamos hablando acá de la transubstanciación, como también se le llama. Es el término, al que no quise hacer referencia para no marear a los televidentes. Claro, exactamente, y sin embargo es un símbolo con una, digamos, carga emocional también, de la perspectiva de que significa recordar el sacrificio de Cristo, su muerte expiatoria. Cuando participamos de este rito sagrado, estamos renovando este compromiso, estamos hablando de que es una especie de rebautismo donde volvemos a foja cero, donde nuestros pies han sido lavados simbólicamente del polvo del pecado y comenzamos ahora una nueva vida nuevamente en Cristo. ¿Se transforma esto en un paso fundamental en la experiencia cristiana? En una renovación de mi voto con Dios, aquel voto que yo tomé y hice públicamente cuando lo acepté a través del bautismo. El bautismo es un acto público ante la iglesia y ante Dios, es un acto de fe donde yo acepto a Jesús. Posteriormente, yo tengo a través de la Santa Cena la oportunidad de renovar mi pacto con el Señor. Vuelvo a ratificar mi fe en su sangre, vuelvo a ratificar mi fe en su muerte, en su sufrimiento, en su pasión que fue en mi lugar. Vuelvo a ratificar, vuelvo a renovar mi voto con Cristo Jesús, porque a través de eso yo estoy colocado en paz con Dios, soy perdonado, vuelvo a ser mío el perdón, vuelvo a ser mía la gracia. Hay personas que se sienten culpables, hay personas que se sienten con una carga terrible en sus vidas y viven enfermas con esta carga porque creen que su pecado es terrible, porque creen que están lejos de Dios. Acércate al Señor, participa, porque esto es un acto de fe. Y este acto de fe, cuando nosotros lo integramos, lo hacemos nuestro, trae su recompensa aquí, presente, aquí y ahora. Pastor, hemos revisado ya varios incidentes importantes, eventos, llamémosle claramente, que fueron muy marcantes en esta última semana de la vida terrenal de Jesús. Sin embargo, me gustaría destacar de que los escritores de los evangelios centraron su atención precisamente en esta semana por la importancia que también le daba el hecho de que haya sido en Jerusalén. Estoy pensando en, tal vez, amigos televidentes que viven en grandes ciudades. Sabemos que nuestro programa, por la gracia de Dios, se ve también en Sudamérica, en otras latitudes. Aprovechamos de enviar un saludo cordial para cada uno de ustedes. Pero especialmente en estas grandes ciudades, muchas veces cuesta vivir con la mente puesta en el reino de los cielos. Hay mucha entretención. Hay mucha entretención, justamente. Hay mucha desconcentración. Mucha situación que puede realmente hacer que la persona desvíe su atención de los objetivos supremos del Evangelio. Pregunto, ¿cómo puede una persona seguir siendo un buen ciudadano de estas grandes ciudades, ¿cierto? También identificados con los intereses de las cosas buenas de una ciudad, pero al mismo tiempo no olvidar que es un ciudadano del reino de los cielos? Yo se lo respondo a la manera de Cristo. En el libro de Lucas, Jesús menciona varias parábolas y varias situaciones donde Él coloca en contrastes el reino de Dios y el reino de este mundo. Mencionaba en algunas de las lecciones, precisamente en el libro de Lucas, cuando Jesús menciona a un rico que él coloca toda su fuerza, toda su energía y todo su tiempo en almacenar, en trabajar por almacenar cosas. Y cuando las tenía toda almacenada, le dice a su alma, come, bebe y disfruta. Pero entonces el Señor le dice, oh hombre necio, esta noche vienen a pedir tu vida, esta noche mueres, esta noche es tu final y lo que has almacenado, ¿para quién será? Entonces Jesús aprovecha para decir, ojo, hagan tesoros en el reino de los cielos. Este es uno de los principios, de las enseñanzas de Jesús, pero hay otros principios donde Cristo Jesús enseña la importancia del equilibrio. Y Él lo dice finalmente cuando habla de las dos cosas. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Jesús no dice que no trabajes, Jesús no dice que no te preocupes por eso. Eso es importante. Permíteme contarle una experiencia que fue una lección que tomé. Después del terremoto del 2010, muchos reportajes que aparecen en televisión, muchos testimonios, muchas historias. Me impactó uno, de tantos, me impactó uno
de una señora que llora frente a la cámara de televisión cuando el periodista está entrevistándola, y me impacta porque ella llora. ¿Por qué me impacta? Porque la mujer está llorando. ¿Por qué llora? Porque ella dice, el tsunami se llevó mi casa con todas las cosas que tenía, no me dejó nada. Y entonces dice, allí estaba puesta toda mi vida. Lamentable. Sentí una tristeza inmensa por esta señora, por esta mamá, por esta esposa. Sentí un dolor profundo de no poder tener en mis manos la forma de poder decir vamos a reconstruirte, vamos a empezar de cero. Sentí un dolor de impotencia al no poder estar presente para ayudarle. Pero también sentí un dolor por mi propia vida, porque me hice la siguiente pregunta. ¿Será que yo voy a gastar toda mi vida detrás de cosas materiales para que un tsunami, para que una tormenta o una situación de esta acabe con todo? Eso es todo. Ahí donde Cristo Jesús coloca el dedo, Juvenal. Preocúpate por las cosas materiales, trabaja, preocúpate por el bienestar de tu familia, pero no pierdas de vista el reino de los cielos. No pierdas de vista que el dinero no te va a dar la paz que tú necesitas en tu corazón. No pierdas de vista que el dinero no te va a producir el amor que solo Dios puede colocar por tus seres amados. No pierdas de vista que hay cosas del reino espiritual que no se pueden obtener por la vía del reino material. Pastor, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Evidentemente Jesús no entró en Jerusalén para instaurar un reino terrenal. Él vino a instaurar un reino espiritual en el corazón, que a la vez también es un preparativo para el reino de gloria, que se hará efectivo maravillosamente cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Qué invitación le gustaría a usted aprovechar de hacer a los amigos televidentes que están sintiendo ese llamado a ser parte también de una experiencia vital con Cristo, una experiencia de salvación? Yo le diría lo siguiente. Imagínate que tu vida es Jerusalén. Imagínate que Jesús está comenzando a llegar a tu vida. Imagínate que tu corazón es el templo de Jerusalén. Imagínate que Jesús te está observando desde el jardín a lo lejos, como observaba Jerusalén. Jesús lloró por Jerusalén, por sus habitantes, por su dureza de corazón, por su resistencia. Luego Jesús entró a purificar el templo. Yo te pregunto, si tú fueras Jerusalén y tu corazón fuera el templo, ¿qué te gustaría? ¿Cuál te gustaría fuera la actitud de Cristo Jesús ante ti? Yo te digo, ¿sabes qué le gustaría a Jesús de ti? Que Él al mirarte pueda sonreír, porque tú has permitido que Él entre a la ciudad con gozo, porque tú has permitido que Él entre a tu corazón con gozo, porque no importa si es un pollino o un lugar alquilado o prestado, tú sientes el gozo de dejar que Cristo Jesús entre a tu vida. Que no sea por tu causa que Cristo Jesús llore, que sea por tu causa que Cristo Jesús glorifique al Padre Celestial. Deja que Jesús entre a tu corazón y a tu vida. Amén. Queridos amigos, con esta hermosa invitación que Dios nos hace a través de su palabra fundamentalmente, estamos finalizando nuestro programa de hoy de Lecciones de la Biblia, agradeciendo la fiel sintonía que ustedes nos brindan y por supuesto dejándoles de inmediato invitados para que Dios mediante puedan sintonizarnos la próxima vez cuando comencemos Lecciones de la Biblia. Sigan naturalmente en la programación del canal Nuevo Tiempo. Gracias, Pastor, y gracias a ustedes, amigos. Hasta entonces.